Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Presentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, y esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron. Gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de descaramiento, hicieron renunciar a 2 nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No renunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan renunciar. Toda una política de descaramiento. Ayer hice una charla especial sobre el golpe de Estado en Bolivia. Entró un número importante de gente. Vale la pena hacer un recuento porque la derecha, el dictador, ¿no? Clásico, el dictador, 13 años elegido democráticamente por el pueblo de Bolivia. Evo Morales tenía mandato hasta enero del año que entra, 2020, su presidencia. Participó en un proceso electoral para ser reelegido, como lo hizo en una ocasión anterior, y ganó con el 47% de los votos, por 36, poco más, de Carlos Mesa, casi 11 puntos. La ley en Bolivia dice que si ganas con menos del 50, vas a segunda vuelta, a menos que ganes con más del 40 y 10 puntos de diferencia, que fueron los 2 supuestos que se dieron. 47% es más del 40 y 36 el opositor y 47 Evo, más de 10 puntos de diferencia. Sin embargo, en algún momento del sistema dejó de funcionar, era muy cercano al 10% la diferencia, y cuando se restableció, pues ya quedó que iba al 10%, no estaba llegando la información de las zonas rurales, que son pues muy apoyadoras del compañero Evo Morales. Alegaron fraude, una serie de cosas, no había tal, y Evo Morales dijo, pues la OEA, si quiere entrar, que entre, que vea, pues no tengo nada que ocultar, no se hizo ningún fraude, y la OEA determinó que sí había habido un fraude electoral. Ya habían 2 semanas de protestas violentas, la derecha metiendo grupos paramilitares, generando problemas. Desde un principio que Evo Morales ganó la primera vez la presidencia, esa zona, Santa Cruz, que es muy reaccionaria, muy racista, los estados de la media luna le llamaban, amagaron en algún momento con separarse de Bolivia. Me acuerdo, lo he comentado aquí
compartido. Me impresionó mucho ir a Bolivia y escuchar que un tipo mulato, por cierto, negro, afro, boliviano, decía del presidente Morales: ese indio maldito no va a poner un pie aquí en Santa Cruz. Son terribles, muy fachos. Ahí ha habido alguna migración alemana en la Segunda Guerra Mundial, como en varias partes de Sudamérica, y han generado unas cosas espantosas en Argentina, en Chile, en Bolivia, Paraguay. Esto siempre ha sido complicado ahí. En esa época vivía Chávez, vivía Néstor Kirchner, y ayudaron a resolver el problema, generaron una condición de diálogo, y al final las cosas se resolvieron, y luego ya se fue asentando el gobierno de Evo Morales, fue reelegido presidente, y García Lineras con él en fórmula de vicepresidente. En algún momento pues, yo pregunté sobre el relevo si podía ser García Linera, y no podía. En fórmula los dos se anulaban para una posible reelección, modificaron la Constitución, se abrió la posibilidad de un nuevo periodo. Eso generó cierto debate, cierto desgaste al gobierno de Evo Morales, y llegó a la elección y ganó. A partir de ahí pues, empezó la crisis, las denuncias de fraude, con 10 puntos de diferencia. No te anula nadie una elección. Es una diferencia muy grande. Cerca del 50% de los votos, 47%. Y sin embargo, pues toda la crisis, vieron el helicóptero en que subió, estuvo a punto de caer. Yo creo que ahí hubo un intento de asesinarlo. Y luego él, 48 horas antes del golpe, lo anunció. Dijo: va a haber un golpe contra mi persona, contra mi gobierno, va a ser violento. No puedo detenerlo ni el gobierno ni el pueblo de Bolivia, a pesar de que lo anunció con antelación. Y efectivamente, a las 48 horas el sábado, se soltaron con una violencia bárbara los grupos de la derecha. México no es un país que haya hecho evaluaciones o se considere que deba hacer evaluaciones sobre los procesos de reelección en América Latina. Ayer decía yo que México es de los pocos países donde está prohibida la reelección. Ha habido numerosas reformas constitucionales en América Latina respecto a procesos de reelección, y en ninguno de los casos México ha fijado una postura en contra. Porque ¿por qué México va a determinar qué proceso político se va a seguir en un país de América Latina, si va a haber reelección o no va a haber reelección? Eso sería contradictorio con nuestro principio de no intervención. Los mismos que te lo piden no dijeron nada en los otros casos que ha habido procesos de reelección cuestionados. No menciono países porque soy canciller, te la quedo a deber. Pero pues nada más hay que revisar la historia de América Latina, las reelecciones, las reformas constitucionales, los cambios en los periodos. México jamás ha opinado sobre eso, ni debe hacerlo. No es la función de México. Ahí está el principio constitucional: no intervención. Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. El derecho de asilo es proteger la vida. Cuando el general Cárdenas recibió a Trotsky, no se volvió trotskista México. Cuando se le dio asilo a Rigoberta Menchú, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con Rigoberta Menchú o al Shah de Irán, que fue más controvertido. Lo que se hizo fue proteger. Espérame un segundito porque me está sonando esta cosa. Bueno, lo que se hizo fue proteger la vida de la persona que se consideraba que estaba en peligro. Eso es el derecho de asilo de México. Y eso es el valor que tiene. Proteger. Pido una disculpa. Ya pasamos
el espacio aéreo. Así me han traído toda la noche. Bueno, es proteger la vida, la integridad de la persona. No es una calificación política el derecho a decir. Cada quien puede tener la postura que quiera, por supuesto, la opinión que quiera. Pero aquí la pregunta de fondo es, ¿tenía México o no que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo Morales? Sí. Y eso la historia lo va a reconocer.